Bienvenidos, bienvenidas, bienvenides a varios desvaríos. Hoy primera pincelada y ya así de primeras empezamos fuerte porque traiciono todos los principios que habíamos propuesto en el episodio cero, si lo has escuchado, y si no, si no lo has escuchado es una buena forma de meterte en contexto en este universo, por llamarlo de alguna manera, que era no hacer previas ni análisis de actualidad. Pues nada, vamos a empezar con la previa de Unlock Newsblad, pero eh, lo siento, me vais a perdonar, empieza la parte más bonita para mí de la temporada ciclista, bueno, para mí, para todo el mundo que tenga un poco cierto gusto, ¿no? Es que son las clásicas de primavera. Onlop es el comienzo de 2 meses maravillosos de ciclismo y sin duda alguna los 2 mejores meses del año para los que amamos este deporte. Para comprender, de hecho fíjate que estoy grabando, esto que es totalmente absurdo lo que estoy haciendo, porque estoy grabando un contenido que va a caducar en un día 23 horas, 31 minutos y 40 segundos, 39, 38, 37, ojito, entra ansiedad. Pero bueno, seguimos, ¿vale? Para entender la edición de este año, de Unlock Newsblad 2026, porque el head lo quitaron hace, creo que fue el año pasado, no recuerdo, tenemos que remontarnos al año pasado, en 2025. La edición de 2025 fue un trauma para los puristas, se andaban tirando de los pelos, para los señoros de Flanders Classic también entraron en colapso porque llegó un grupo de 49 corredores y ganó el sprint Soler Waneshall, que es muy bueno, por supuesto. Fue una carrera un poco sosa, muy controlada y no es la primera vez que pasa, porque si nos vamos a revisar ediciones anteriores, algunas veces llegaban ediciones donde se ganaba en solitario, pero con un grupo muy grande persiguiendo y siempre había el riesgo ese, ¿no? Grupos de 50, en torno a 50, 30, más de 30 fácil. Creo que, a ver, lo del año pasado es que ya rayó el ridículo. Y el caso es que los organizadores han decidido realizar bastantes cambios en el recorrido. Para mí acertadamente, bueno, bastantes. Ahora vamos a ver que ese humo que se está vendiendo no, de tanta dureza no, no es tanto, no es tanto. Así que vamos a repasar un poco el recorrido y comparar un poco el recorrido antiguo. Voy a coger la referencia de 2025. Han hecho algunas modificaciones, pero no tan grandes como las de este año. Y repito que no son tan grandes, pero bueno, vamos a revisarlas. Esto es, si veis un poco la pantalla, podéis ver los perfiles en la izquierda el de 2025, en la derecha el de 2026. Si nos vemos a comparar números generales, están un poco pequeños, ahora lo hago más grande. Si nos vamos a comparar números generales entre 2025 contra 2026, ya lo primero que nos salta a la cara es que la distancia son 10,6 kilómetros de añadido en esta edición. Pasamos de 197 a 207,6. Bueno, es algo, ¿no? A la velocidad que va esta gente, pues 15 minutitos más de ciclismo tenemos. Entonces, luego, el desnivel positivo, por eso digo que no hay tanta dureza. Añadida, no, es que no hay tanta dureza, no se ha añadido dureza al recorrido general, que sí que se han... Bueno, ahora luego hablamos. El desnivel positivo hay 13 metros menos. Pasamos de 1644 a 1631, ¿no? Parecen fechas de reconquistas e historias. En fin, las cotas. Se ha puesto una cota más. Pasamos de 11 a 12. Bueno, cambio mínimo. Los tramos de pavé hay uno más también, de 7 a 8. Otro cambio mínimo. Esto no influye. No, no hay grandes diferencias a rasgos generales, pero sí que hay una diferencia táctica muy importante que convierte a esta edición de All of News Black en una carrera, esperemos, totalmente diferente a lo que habíamos visto hasta ahora. Y ahora vamos a analizar cuál, cuál demonios, qué demonios es esa diferencia, ¿vale? ¿Dónde está esa diferencia? Si nos vamos a ir directamente al tramo final que lo cambia todo, va a ser un poco lo que vemos en la televisión, ahora lo vemos aquí donde pone Eikenberg, esta cota, que está en la derecha, repito, es el de 2026, la izquierda el anterior de 2025, lo puedo hacer incluso más grande para que se vea exactamente el punto que vamos a analizar. Y yo creo que así está bien, lo podéis ver, ¿vale? Izquierda 2025, derecha 2026,
¿vale? Desde Leikenberg hasta Mead. ¿Qué diferencias hay aquí? Vale. En 2025 la carrera empezaba a decidirse en las faldas de Leikenberg. Este año se hace igual, pero ahora el Leikenberg se inicia 6 kilómetros antes. Ahora a 61,5 de meta. Así que, bueno, a falta de 65 ya hay que estar pegados al televisor. Eso no lo hacen sencillo, como vamos a ver luego, porque conectan prácticamente ahí. En 2025, tras hacer el Eikenberg, encadenaban Wolvenberg, Molenberg, Lever, Berendries, Bosenhol. Y tras el Bosenhol, aquí llegaba el problema. 27 kilómetros súper sencillos, muy llanos, que reagrupaban toda la carrera y que hacían llegar a la gente muy fresca al encadenado final del Mur más Bosberg. Aquí lo tenemos, ¿no? Estos 27 kilómetros son muy sencillos. Esto reagrupaba la carrera y no solo que reagrupaba la carrera, sino que hacía a la gente que luego tenía que sufrir en el Mur y en el Bosberg, pues relajarse mucho, no tener ninguna tensión, recargar las pilas y tener esos vatios extra que le iban a hacer pasar a muy poca distancia de los especialistas en cotas para luego llegar bien a meta. Aquí está la gran diferencia este año. Este año no hay descanso, se encadena un obstáculo detrás de otro, o bien muro o bien tramo de pavé. Pasamos de 11 dificultades en este tramo a 13. Esos 27 kilómetros de llano ahora tienen entre medias 2 muros nuevos, que es el gran cambio, aquí los veis, el Tembose y el Parikever. El Tembose se corona a 9 kilómetros del Mur, son 430 metros al 6,3%, que bueno, es una dificultad. Y luego tenemos el Parikever, que se corona a 6 del Mur, que son 800 metros al 4,9. Otra dificultad, muy cerquita. No va a permitir reagrupamientos, no va a permitir cargar esas pilas. Antes se hacía Berendries, se giraba a la derecha, se bajaba muy rápido hacia el Bosenhol. Ahora se han cargado el Bosenhol y tras el Berendries, en vez de girar a la derecha buscando el Bosenhol, giran a la izquierda y hacen un llaneo sin bajar, ¿no? De unos 3 kilómetros. Aquí lo veis, Berendries, llaneito de 3 kilómetros. Una bajada muy rápida y nos vamos al Tembose. La verdad que si te fijas en el mapa, que lo he estado viendo antes, aquí, por esta zona, donde está el Berendries, si girasen aquí, es como una... aquí es la parte de los 3 kilómetros estos que digo, que son estos, los puedo marcar aquí, ¿veis? Antes se giraba aquí a la izquierda, se cogía el Bosenhol y se volvía a bajar. Y al final enganchabas aquí de nuevo, ¿no? Se podría haber hecho, ¿no? Se podría haber bajado al Bosenhol y tirar y mantener estas dos nuevas cotas, el Tembose y el Parikever. O sea, se podría hacer Bosenhol, bajar, Tembose y Parikever. Pero bueno, yo creo que es acertado, ¿no? Que no metan tanta dureza y da un juego más táctico y abre más las bazas. No descarta a los que ganaban antes, pero sí da fuerza a los que pueden ganar ahora, ¿no? Yo creo que equilibra mucho las fuerzas. Yo creo que está bien visto. Vamos a ver cómo se comportan luego los ciclistas en carrera, pero para mí es muy buen cambio. Es un matiz, pero el matiz es fundamental. Y luego al final se queda igual. Quizás sea el encadenado más bonito del ciclismo, ¿no? El Mur más el Bosberg. Y luego encima tiene una parte táctica que a mí me encanta, que son 12 kilómetros en ligero descenso, van a ser muy rápidos, va a haber persecuciones, va a haber tácticas de carrera, si hay un grupito habrá navajazos, habrá gente que racanee, o sea, maravilloso para ver en televisión. Y como ves, pues eso, el cambio no es ninguna locura, son 2 matices, como he dicho, pero claro, son muy importantes ya que rompen esos 27 kilómetros llanos, se reparte la dureza para no dejar respiro durante esos 61 kilómetros finales. Antes teníamos una traca de cotas más el pavé y había un tramo intermedio de descanso demasiado grande antes de ese Mur y Bosberg. Y ahora pues, todo está mucho más repartido, hace que no haya descanso. Al quitar esos kilómetros llanos, pues lo que he dicho, esperemos que no permita organizar persecuciones en grupo tan sencillas como antes. Este planteamiento favorece muchísimo a los ciclistas que quieran romper de lejos, ya que, como hemos visto en ediciones anteriores, el Mur y el Bosberg por sí solos no son suficientes para romper la carrera, ya que al final hoy en día los hombres rápidos suben muchísimo, sobre todo si recargan esas pilas.
ahora las opciones de carrera, de que la carrera llegue más rota a Gerasbergen, que es el pueblecito que hay antes del Kappelmur, son mucho más altas. Y lo que más me gusta, que, que no se han pasado añadiendo dureza. Eso que os han vendido de que ahora la edición, la Orlop es mucho más dura, no, ni de coña. La dureza es muy similar, pero esos dos matices son muy importantes porque cambian totalmente la carrera y determinan quién va a ser el ganador. Es súper importante, o quién puede ser, o al menos si, si quieren ganar los que ganaban antes, se van a tener que esforzar. Si Soren Warneskol quiere ganar, va a tener que correr otra carrera muy diferente. La que corrió el año pasado, muy recordado, muy... Apareció, solo lo vimos prácticamente en meta, ¿no? Y nada, el clima va a ser muy frío. Bueno, muy frío. No se pueden quejar, ¿vale? Entre 9 y 12 grados. No creo que ningún ciclista se queje del clima. Es un clima muy cómodo. Puede que llueva, hay en torno a un 20% de probabilidad. El caso es que esa probabilidad se mantiene desde el viernes, así que si no llueve va a haber un clima húmedo y nublado, quizá la carretera mojada. Perfecto. Nadie se puede quejar. Sobre el viento, si nos vamos aquí, ¿veis? Esta es la carrera, ¿vale? A ver, esto es la carrera. Esta guía. Vamos a recargar esto para que nos vea para que veáis la ruta, cómo está trazada aquí. Esta parte es la carrera, la parte donde puedes influir más el viento, ¿no? Desde aquí en Gerasbergen, tras coronar ese descenso de 12 kilómetros. Aquí si el viento es de cara, condiciona mucho la carrera. Y sobre todo, bueno, también desde aquí, desde el Berendries, que es aquí, también podríamos decir que el viento podría condicionar la carrera según para dónde sople, pero vemos que va a ser un viento, digamos, de componente oeste, un poquito hacia el norte, y que, o sea, va hacia el norte, noroeste, y viene del sureste, ¿no? Perdón, va hacia el noreste y viene del suroeste el viento. Entonces va, digamos, traza una línea de izquierda a derecha hacia arriba y entonces esto va a hacer que el viento sea muy favorable y apenas va a tener intensidad en torno a 5 o 10 kilómetros hora, o sea que no condiciona para mal ni para bien, ¿no? No va a haber. Yo creo que las condiciones de viento no van a influir, ¿no? Si nos vamos un poco a los favoritos y a las tácticas que puede haber, pues tenemos un problema, ¿no? Yo tenía muchas ganas de esta Orlov, pero el que Mathieu Van Der Poel haya confirmado que viene, cambia la carrera. ¿Qué queréis que os diga? Para mí, para mal. Entonces, quiere ganar Orlov, que aún no la tiene. Quizás sea bueno para el ciclismo ver que aún a Mathieu le queda ambición para seguir haciendo historia, que no está solo dedicado al golf, pero para la carrera puede ser un problema, ya que todo va a girar en torno a Van Der Poel y quizá gane de lejos y la carrera no esté tan abierta, ¿no? Conectamos en televisión, Mathieu Van Der Poel exhibición de 5 minutos y se acaba, ¿no? Atrás controla Philipsen y fin de carrera, ¿no? Bueno, es una opción, ojalá que no. Es la primera carrera de la temporada, su estado es un poco una incógnita, ha arrasado en ciclocross, pero esto es otra historia, aquí no hay gente de tan bajo nivel. En 2023 llegó a Strade un poco así, como de sorpresa, y Pisco le dio una lección. O sea que ya veremos este año, ¿no? Sin Van Der Poel se presentaba una carrera súper abierta, con nada claro, con mucha gente nivelada, con opciones, gente de perfiles muy diferentes, había gente rápida que pasaba bien las cotas, como podemos nombrar a Deli, a Brennan, a Magnier, a Philipsen, Warrenschol, Laporte, Girmay, Meus, Vandenberg. La lista es inmensa de gente que pasa bien las cotas y son rápidos, que podría ganar cualquiera de esos. Y luego tenemos gente que podía dinamitar la carrera de lejos, como Van Aert, como Bacek, Pitcock, Turner, Abrahamsen, Kubis, Mohoric, Bettiol, Skujin, Sheffield, Pitty, otra lista inmensa de gente. Podría empezar y no acabar nunca. Roger Adrià, Cortina, no sé. Y luego el juego de los equipos. Tenemos que a UAE que viene dominando todas las carreras de este año, que aquí imagino que van a jugar la baza de Wellens. Vienen con un equipazo, gente que está rindiendo muy bien, pero imagino que al final el ciclista que mejor se adapta a estas condiciones es Wellens. No creo que con Molano lleguen al sprint y puedan ganar, quién sabe. Visma trae un super equipo, con Wout van Aert como opción lejana. Luego Brennan y Laporte tienen un perfil muy similar, a ver cómo se entienden. Si juegan en equipo o van a cada uno
a su rollo, y luego Zingle es muy rápido y encima es un excelente lanzador, o sea que y no pasan mal las cosas. Bueno, equipazo, ¿no? Luego Red Bull viene otro que trae un super equipo, un equipazo, los hermanos Van Dijk, Jordi Meus, digo yo, sí. ¿Dónde está Jordi Meus? Pitti, no sé, tiene un equipazo. Imagino que Meus la jugará en la baza al sprint, luego Pitti que está volviendo a ser lo que nos mostró en aquel año. Gianni Vermeers que está muy en forma y la primavera para Gianni siempre está bien, nunca falla. Luego estamos Alpecin, que si le falla la baza de Van Der Poel, pueden jugar muy seguros al sprint con Philipsen. Ineos, que el año pasado corrió muy bien las clásicas sin muchos resultados, para mi gusto, de lo que deberían haber tenido, pero vienen con un equipazo súper versátil que puede jugar a cualquier cosa, incluso gente muy rápida. Lidl Trek, otros, equipazo, imagino que reservarán a Teutenberg para el final. Y luego tienen gente muy buena, ¿no? Tienen Masculin y Baches que pueden jugar de lejos. El chaval Whiten Philipsen, Soren Kragh Andersen, no sé, equipazo. Soudal, imagino que intentarán proteger a Mañer para llevarlo lo más lejos posible. Mañer, bueno, nos viene demostrando que es un tío que sabe esconderse cuando tiene que esconderse, ahorrar fuerzas y luego aparecer para rematar. Si llega a un grupo reducido, podría ganar. Creo que es el máximo favorito para el sprint. Luego vamos a ver cómo juegan a Stuyven y el regreso de Van Barle a las clásicas con los Lobos. Vamos a ver. Y luego tenemos a Movistar, que no trae mal equipo, con gente que puede rendir en este terreno. Me gusta mucho el equipo de Movistar. Tienen a Roger Adrià, Barrenechea y a Canal, que son ciclistas con mucho nivel. Luego, si llega un sprint muy reducido, Aular lo puede hacer bien. No creo que para ganar, pero bueno, un top 5 si puede sacar, incluso un top 3. Y bueno, ¿por qué no ganar? Joder, si ganó Warrenshall, Aular tiene nivel. Y luego Cortina, que si saca la versión del Cortina Bosberg, pues podría dar que hablar, aunque imagino que llegará mal colocado a Leikenberg y ahí perderá la carrera. Pero bueno, quién sabe, ¿no? Y nada, vamos acabando. Atención a las horas, porque la carrera acabará seguramente antes de las 4. O sea que como te despistes un poco, como alargues la comida, vas a perderte la carrera, no pasa nada. No te enteres de nada y la ves luego. Sobre las 2 como muy tarde hay que estar pendientes. Nos lo hacen fácil, ¿no? Porque la televisión se supone que conecta a la 1:30, hasta entre resúmenes y tal, hasta las 2 no van a entrar en televisión, o sea que hay que verla entera, ¿no? Desde que conecten la primera imagen del pelotón, o esperemos que haya pelotón todavía, pues la veremos entera. Nada, pues hasta aquí una previa rápida. He intentado ser rápido, se me ha ido un poco más de tiempo. Y nada, nos vemos ¿Cuándo? ¿Quién sabe? ¿No? Chao, chao.